Amazonas presenta 24 horas con Nilton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. 3 mujeres guías fueron acribilladas frente a la penitenciaría del Litoral este jueves. Las víctimas almorzaban en un restaurante cuando llegaron 2 sicarios y les dispararon. Luisa María Heredia tiene la información. Estaban almorzando en un restaurante ubicado frente al complejo carcelario de Guayaquil cuando fueron acribilladas. Se trata de 3 mujeres, integrantes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Eran alrededor de la 1 de la tarde de este jueves cuando 2 hombres que llegaron a pie les dispararon. En medio de decenas de familiares de reos y comerciantes que iban pasando. Y sin siquiera acelerar el paso, los sicarios avanzaron unos cuantos metros más adelante donde 2 motocicletas los esperaban para llevarlos. Son sicarios que fueron a disparar directamente en la cabeza para asegurar la muerte de estas personas. Las víctimas vestían uniforme y estaban sentadas en una mesa junto a la puerta del local. 2 murieron de contado, una aún tenía signos vitales, por lo que fue llevado a un hospital donde se confirmó su deceso. Falleció ahí, no se lo pudo estabilizar y perdió la vida. En escena se levantaron 8 indicios balísticos calibre 9 milímetros. Es muy fuerte la forma como lo realizaron, con la hazaña que lo realizaron. El director del SNAI, Guillermo Rodríguez, quien también se hizo presente en el sitio, calificó el hecho como un acto cobarde. Cobarde, condenable desde todo punto de vista. No puede quedar esto en impunidad. Ellas, mujeres, que lo que hacen es hacer su trabajo, controlar, buscar dar seguridad para que tengan inclusive las personas privadas de libertad un buen hábitat. No atentan contra nadie, no afectan los derechos de nadie. El presidente de la República, Guillermo Lasso, también se refirió a este atroz ataque criminal. Señor ministro del Interior, señor comandante general de la policía, tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estas muertes en el menor tiempo posible, llevarlos a la justicia y hacerlos pagar. Del móvil aún no se tiene certeza, pero según informes policiales, las guías María Alexandra Barragán Baños, de 26 años, y Vanessa Bélgica Rentería Quiñones, de 29 años, ambas con un tiempo de servicio de 4 meses y 12 días en el SNAI. Y Andrea Chile Muepa, de 31 años, con 10 años y 6 meses en el cargo. Habían recibido amenazas la semana pasada por parte de privados de libertad. Y 3 hombres fueron asesinados en el mar a las orillas de Pozorja. El hecho ocurre luego de casos similares en los puertos de Esmeraldas y el Golfo de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Fue cerca de las 11:30 de la mañana de este jueves cuando en el mar, a menos de 100 metros de la capitanía del puerto de Pozorja, se escucharon las detonaciones. Aproximadamente 8 sujetos a bordo de una lancha rápida atacaron a 6 tripulantes de otra embarcación. Fueron armas largas las usadas. Según la Armada del Ecuador, las víctimas eran perseguidas desde el sector de La Poza y los alcanzaron a la altura de la capitanía, acabando con la vida de 3 de los tripulantes. Y se dieron a la fuga con dirección a la Isla Puná por el canal de Cascajal. Una de las hipótesis que se maneja en este caso es que lo ocurrido se debería a lucha entre bandas delincuenciales por territorio. Y es que este noticiero conoció que 2 de las víctimas tenían antecedentes penales por tenencia de armas y tráfico de drogas. Fue direccionado exclusivamente el ataque hacia esas personas. Esto ocurre 2 días después del ataque en el puerto pesquero en Esmeraldas y un día después del ataque a pescadores en alta mar, que fueron llevados al muelle de la Caraguaya en Guayaquil. Por ello, los pescadores cuestionan el por qué con estos antecedentes no se reforzó la vigilancia en el mar de Pozorja. Sigue peor esta nota todavía para todos nosotros, la gente que estamos aquí. ¿Hay temor? Claro que sí, pues ese es el temor de uno. Desde la capitanía del puerto se señala que sí se dieron instrucciones para mantener vigilancia en la zona. Sin embargo, no se incrementó el número de marinos ni de embarcaciones para patrullaje. El personal militar estaba en la playa. Pero no se podría prevenir el tema. El mar es inmenso. No podemos estar en todas partes. Se reconoce además que hace falta contingente en el mar de Pozorja. Si tuviéramos más embarcaciones en mejores condiciones operativas y más personal disponible, se podría hacer un mejor control. La capitanía del puerto de Pozorja hizo la persecución en lancha de los atacantes y también por aire. Sin embargo, no dieron con su paradero. En la provincia de Manabí, tras varios allanamientos, 7 personas fueron detenidas como sospechosas de delincuencia organizada. Entre las evidencias incautadas se decomisaron armas de fuego, dinero efectivo, municiones, teléfonos celulares y elementos para uso de explosivos. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos.
Y existe temor y tensión en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas luego de un ataque armado que dejó 9 personas asesinadas. Además, las fuerzas del orden realizan patrullajes por mar, tierra y aire las 24 horas. Gregory Rosero nos amplía la información. Desolado y con poca afluencia de personas es como luce el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, luego de un ataque armado que dejó al menos 9 personas asesinadas. Bodegas cerradas, lanchas abandonadas y comerciantes sin ventas. Es el ambiente que se vive luego de este ataque terrorista. A pesar de que las fuerzas del orden se encuentran patrullando este sector, el miedo y la tensión es latente. Quienes salieron a realizar sus actividades no lograron vender todos sus productos, pues las personas ya no quieren acudir a dicho sector. Ay, amigo, la verdad que aquí estamos en el Esmeralda de nadie. Uno tiene que andar confiado de Dios nomás porque en las autoridades no hay nadie. Mire lo que pasó, una matanza, una masacre el día martes. Amigo, hermano, murieron aquí personas inocentes. Y aquí, como usted ve, no hay nada, no hay gente, no hay nadie. Estamos vacíos, sin vender y trabajar. Pese a que en una cámara de seguridad quedó registrado este ataque que duró al menos casi 2 minutos, el jefe regional de Operaciones Norte indica que ellos tardaron 7 minutos para llegar al lugar y poder combatir este ataque. Cuando se escucharon las detonaciones, en 7 minutos la lancha costera 737 de la Capitanía de Puerto de Esmeraldas salió con personal en persecución de esta unidad. Y a pesar de que hicieron todos los esfuerzos necesarios, los delincuentes huyeron por el río Esmeraldas, lugar donde las fuerzas del orden no pudieron avanzar, porque los delincuentes huyeron por el manglar, lugar de muy poco acceso, donde lograron ocultarse. Estamos en alerta, hemos recibido otros medios que están en este rato a disposición del Comando de Operaciones Norte y de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos Norte que yo dirijo, para justamente mantener el control, la vigilancia y la seguridad en los espacios acuáticos. Los pescadores están de luto luego del asesinato de estas 9 personas inocentes. En varias embarcaciones izaron banderas negras para recordar a las víctimas de esta terrible masacre. Aunque quisimos conversar con varios comerciantes, ellos evitan dar declaraciones a la prensa, ya que pondrían en riesgo su integridad. Hace 5 años, informes de la policía advertían sobre la penetración del crimen organizado en Esmeraldas. En ese entonces se propuso un plan de seguridad para contener el avance de estas organizaciones, pero no se le dio la atención debida. Así lo revela un excomandante de la policía. Fueron las alarmas que se venían encendiendo desde 2018 y aquello constaba ya en informes de la Policía Nacional. En medio de atentados con explosivos y secuestros, la institución empezaba a identificar los síntomas de lo que hoy, 5 años después, es una enfermedad. Juan Jaramillo era comandante de operaciones en la frontera norte entonces, cuando un destacamento de la policía fue atacado con explosivos en San Lorenzo Esmeraldas. También cuando un equipo periodístico fue secuestrado en ese sector. Cosa que en el Ecuador era muy raro a la época. El auge de este tipo de hechos llevó a inteligencia de la policía a levantar un informe en el que, por ejemplo, se localizó los homicidios intencionales en Esmeraldas y se concluía que casi siempre ocurrían en el mismo lugar, el perfil costero. Ese informe revelaba además la presencia de delincuencia organizada transnacional, que por medio de emisarios cumplía funciones de reclutamiento de personas, coordinación y provisión de recursos. El cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no es cierto? Ellos vinieron a actuar acá en el Ecuador, y también teníamos el cartel de Sinaloa. Se identificaban además operaciones delictivas en la provincia verde, como tráfico de drogas, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas, lavado, contrabando y demás. Por ello se propuso crear una división especializada en frontera y otras acciones. Estaba establecido que iban a haber 3 bases, una en Tufiño, otra en Calderón, en el límite, o en la Y entre San Lorenzo y Mataje, y había otra que iba a ser construida, digamos así, en Sucumbíos. Como en todos los países existe una policía especializada para protección de las fronteras, pero lamentablemente no se lo concretó. Una propuesta que hoy, 5 años después de haber sido planteada sin concreción, no pierde vigencia. Sobre todo cuando la violencia en Esmeraldas ha recrudecido. Y aunque resulte difícil de creer, dice Jaramillo, aún no ha mostrado su peor cara.
Y en medio de un homenaje a policías fallecidos en el ejercicio de su deber, el presidente de la República, Guillermo Lasso, le pidió a los agentes utilizar su arma de dotación en contra de los delincuentes. Luisa María Heredia con el informe. Los invito a actuar con firmeza. El arma de dotación es para usarla contra los delincuentes. Es el pedido claro y concreto que hizo a todos los elementos de la fuerza pública la tarde de este jueves desde Guayaquil el presidente. Guillermo Lasso, quien encabezó la ceremonia de entrega de la medalla al valor en reconocimiento post-mortem a 3 servidores policiales que perdieron la vida en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo que declaró el Estado. Ratificó su respaldo a aquellos uniformados que enfrenten a los delincuentes. Les prometió no dejarlos desamparados. No están solos. El gobierno nacional y personalmente yo los defenderé ante aquellos actos de injusticia de querer llevarlos a ustedes a las cárceles y no a los delincuentes. En la misma línea, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, precisó que a la fecha más de una veintena de agentes que han hecho uso de su arma de fuego, acabando con la vida de peligrosos antisociales, continúan sirviendo a la ciudadanía con la venia del gobierno. 21 servidores policiales que haciendo el uso legítimo de la fuerza han abatido delincuentes. Tendrá el respaldo del mando policial. Tenemos un arma de dotación, hay que usarla porque los delincuentes no están mirando derechos humanos. Acotó el ministro del Interior, Juan Zapata, quien a propósito del tema hizo un llamado a la Asamblea. La policía necesita mucho de ustedes. No puede existir la proporcionalidad en el uso de la fuerza en un 50% entre la policía y los delincuentes. Eso no existe en el mundo. Antes de su asistencia al evento que se llevó a cabo en el cuartel Modelo, el primer mandatario estuvo en Quito. Participó en el acto de conmemoración del centenario de la Academia de Guerra del Ejército. Allí anunció que este domingo el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se reunirá en la ciudad de Esmeraldas, donde el martes hubo una matanza. Y el lunes tendremos una reunión de gabinete con las autoridades locales. Lasso insistió en que el rol de las Fuerzas Armadas enfocado en su acción en fronteras debe cambiar en vista de las nuevas amenazas que afronta el país. Dijo que se necesita que arrimen el hombro para proteger a la sociedad civil. El gobierno del expresidente Lenín Moreno dejó un plan de seguridad integral 2019-2030. Ex autoridades del gobierno anterior explican de qué se trata el plan, compuesto por diferentes fases para gestionar la seguridad. En 144 páginas quedó un plan y en 166 una agenda que están subidos en la página web del Ministerio de Defensa, en el que los representantes del Ministerio de Defensa, Gobierno, Policía, Secretaría de Riesgos, Cancillería y más instancias del gobierno anterior propusieron estrategias para integrar y articular instrumentos de política pública para solucionar las problemáticas del Estado. Así lo explica Patricio Carrillo, exministro del Interior. Con una visión efectivamente al 2030 más 5, inclusive alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre las variables que en ese momento eran los principales problemas de seguridad, desde lo objetivo, desde lo subjetivo, y tenía algunos planteamientos. En el texto señalan que la seguridad y defensa se fortalecen gracias a los avances tecnológicos y han encontrado su mayor desarrollo principalmente en los ejes de la comunicación, la movilidad y la automatización. Según Patricio Pazmiño, exministro de Gobierno, la arquitectura explica en el plan por dónde transitar para ponerlo en práctica. Contiene, digamos, otros planes específicos como el de seguridad ciudadana, el de gestión de riesgos, el de inteligencia, el de relaciones exteriores. Es decir, es un convenio, es una visión integral. Y dice que actualmente no se aplican los elementos que deberían ser evaluados y rediseñados para ponerlos en marcha. El plan de seguridad integral no es una opción que hizo un gobierno, es una obligación construirlo. Este plan quedó construido con una visión al 2030. Para que no sea un dispendio de recursos sin impacto, creo que ahí hay una batería de indicadores importantes sobre los cuales trabajar. Son 9 los objetivos estratégicos que incluye el plan. Entre estos, implementar un servicio de seguridad ciudadana orientado a la asistencia integral a las víctimas de delitos y violencia. El objetivo 3 dice, incrementar la confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas de las instituciones de seguridad ciudadana y justicia. El 6, fortalecer los sistemas de información, inteligencia e investigación que permitan producir conocimiento a todo nivel. Lo que hay que trabajar en temas de inteligencia, de contrainteligencia, para mitigar la corrupción, para reducir la impunidad. Aseguran que se hace politiquería de la seguridad ciudadana, pues el país necesita ahora sí un gran acuerdo nacional que deje de lado dogmas e ideologías.
Ciudadanos comienzan a tomarse de las calles para exigir seguridad. Ayer en Guayaquil, hoy en Quito y antes también lo hicieron los trabajadores de Esmeraldas. Dayana Monroy informa que según expertos, la movilización social hizo reaccionar a gobiernos de otros países. El secuestro de otros de los suyos los llevó a la calle. Tenemos 4 secuestros en los últimos días y es imposible, estamos asustados. A ellos se les sumó los comerciantes de la bahía. El corazón comercial de Guayaquil se detuvo ayer. A mí me incendiaron vehículos, carros, me explotaron la casa, me explotaron el negocio. Nos están matando, despierte, señor presidente, decía uno de los carteles. Pero por si no escuchaban los gritos desde Guayaquil, este jueves los comerciantes minoristas de la 10 de agosto en Quito gritaron y lo hicieron afuera de Carondelet. Las vacunas ya han llegado hasta los mercados de Quito. Que los ministros nos van a escuchar porque no estamos en agenda y que de gana nos estamos asoleando. La movilización social se toma el país, pues antes también se movilizaron en Esmeraldas y en Cuenca. Este experto en seguridad recuerda que es precisamente la presencia ciudadana en las calles lo que ha hecho que las autoridades de gobiernos de otros países, azotados por la violencia, actúen. Cuando los gobernantes dejan de oír a la ciudadanía, ellos pierden el piso, o sea, empiezan a gobernar desde otro mundo que no existe, ellos empiezan a gobernar desde su mundo. En Colombia ocurrió así, incluso la organización civil creó fundaciones que acompañaban a las víctimas del terror. Para él, la movilización de Guayaquil, una ciudad que no se caracteriza precisamente por tomarse las calles, demuestra el hartazgo de los ciudadanos. Es importante que se organicen y salgan a la calle, porque entonces dejan a que el gobernante no entienda o crea que está haciendo bien las cosas. En 2019 se dieron 15 secuestros. En 2022, 40 y en los 3 primeros meses del 2023 ya se han dado más de la mitad de los secuestros de todo el año pasado. Las extorsiones también han crecido y en un 300%. Los atentados se han disparado tanto que se reciben 5 alertas por día solo en Guayaquil. Y ahora los secuestros son de oportunidad. Por eso se toman las calles, porque a estos comerciantes nadie les garantiza que no serán los siguientes. Las lluvias torrenciales que azotan el sur de la Florida en los Estados Unidos causan graves inundaciones y paralizaciones en las actividades. En Fort Lauderdale, el aeropuerto internacional estuvo cerrado varias horas y el alcalde declaró estado de emergencia. Nuestra corresponsal en Florida, Melissa Zurita, informa. Muy buenas noches, Milton. Aquí te saluda Melissa desde la ciudad de Miami y otra vez, lamentablemente, viviendo una situación muy complicada, sobre todo aquí en el sur de la Florida, en Fort Lauderdale, donde me encuentro. Hoy me ha sido muy difícil poder regresar a mi casa porque las calles están totalmente anegadas. De hecho, el aeropuerto se encuentra cerrado. Hoy no hubo colegios. Los alumnos de las escuelas públicas no pudieron ingresar a clases. De hecho, en este momento está comenzando a llover nuevamente. Si les parece bien, vamos a compartir la siguiente información. Las calles, las casas y hasta las pistas del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale se convirtieron en enormes corrientes de agua. Para algunos fueron momentos de pánico. Para otros, tiempo de diversión. Lo cierto es que en menos de 24 horas cayeron más de 50 centímetros de lluvia, poniendo en riesgo a 11 millones de residentes. Debido a que el mal tiempo vino acompañado de tornados, granizo y vientos de hasta 93 kilómetros por hora, cientos de vehículos quedaron varados en las vías y también 400 vuelos no pudieron operar. Durante el día, bomberos, policías y la Guardia Nacional se desplegaron para rescatar a varias familias atrapadas en sus viviendas. Las clases en los colegios del condado Broward fueron suspendidas. Se espera que este viernes en la madrugada se reanuden en su totalidad las operaciones en la terminal aérea más importante del país. Expertos aseguran que volverá a llover durante los siguientes días. Por ello, el alcalde ya declaró el estado de emergencia. Este fenómeno ya es histórico, debido a que en un día cayó casi la tercera parte de las precipitaciones anuales. Y cada vez está lloviendo más y más fuerte, los vientos también son muy intensos, las ráfagas han tirado árboles, palmeras, se han volado techos de distintas casas. Bueno, ahora ustedes están viendo cómo ha comenzado a llover de manera intensa en este momento, así que nosotros vamos a seguir transmitiendo en vivo
para todos ustedes aquí desde Miami, los Estados Unidos. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti, Melissa, por la información. Amigos, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida el juicio político al presidente Lasso en la Asamblea tuvo otro día de enredos. Ya les contamos qué pasó hoy. Además, 2 tripulantes de un avión ultraligero perdido en Galápagos son hallados con vida. Les contamos al volver. Más noticias. Del Consejo de Administración Legislativa dispuso el seguimiento del proceso de juicio político en contra del presidente de la República. 2 funcionarios legislativos estarán al frente de esta tarea. Esto ha molestado a los legisladores. Sin embargo, nosotros no admitimos niñeras en el proceso de fiscalización. La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización se refiere a la decisión del CAL en la que se determina que la Unidad Técnica Legislativa y la Coordinación Jurídica de la Asamblea sigan todo el proceso del juicio político. Es lo que el CAL resolvió el pasado 7 de abril. Ellos lo rechazan y lo consideran injerencia. La ley no contempla ese tipo de injerencias y la Comisión tiene total autonomía para hacer un trabajo serio como lo venimos haciendo. Además de esto, sostienen que no se ha dado en ningún otro proceso de juicio político. En los juicios políticos que llevamos estos 2 años de gestión, es decir, en los 14 juicios políticos, jamás hemos recibido comunicación alguna no solicitada de parte de la coordinación jurídica, mucho menos la visita de funcionarios que van a ser de veedores. Y esto se da mientras el proceso de entrega de pruebas avanza. Los solicitantes del juicio político entregaron 11 pruebas documentales y han pedido 12 comparecencias. Se encuentran decretos, el examen de la Contraloría General del Estado, se encuentra toda la información referente a la empresa pública Flopet con Amazona Tankers, parte del informe que realizó la Comisión por la Verdad y la Justicia. Veloz sostiene que no se incluyeron nuevas pruebas porque la ley no se los permite. Sin embargo, Cordero les desmiente. Y existen hechos puntuales que no fueron anunciados en su momento. Por ejemplo, hay un link del medio digital La Posta que se titula, al menos así lo titula el medio digital, El Choreo en Flopec. Ese link no fue anunciado, por ejemplo, en la prueba en la demanda política. Es un audio del 23 de enero también del medio digital La Posta, un link que no solo no fue anunciado en la demanda, sino que tampoco guarda relación con los hechos circunscritos por la Corte Constitucional. La Comisión de Fiscalización debe desechar todas las pruebas, 1, que no hayan sido anunciadas en la demanda política y 2, que no guarden relación con el dictamen de la Corte Constitucional. Además, otro tema que aún no resuelven los solicitantes del juicio político es quién será el segundo interpelante. De lo que tengo conocimiento, Pedro Zapata estaría dando un paso al costado, claro, estaría definiéndose entre Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo quién serían los interpelantes. Mientras deciden, en la Comisión de Fiscalización actuarán los 4 solicitantes. El 7º gerente general de la empresa pública Petroecuador, nombrado este martes, tiene impedimento para ejercer cargo público, según el portal del Ministerio de Trabajo. Ramón Correa Vivanco reporta una deuda con el Servicio de Rentas Internas, lo cual, según el documento generado en el portal, lo inhabilita para ocupar cargos públicos. Por este motivo, el secretario del Comité de Empresa de Petroecuador presentó una acción de protección en contra del ministro de Energía, Fernando Santos, y el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Joaquín Ponce. El proceso de seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas está suspendido. La CONAIE y la FENOCIN insisten en su decisión de romper el proceso de diálogo. Esto a pesar de que la FENOCIN envió representantes a la reunión convocada hoy por la Universidad Católica, mientras los dirigentes indígenas aseguran que el cumplimiento de los 218 acuerdos no llega al 10%. El ministro de Gobierno asegura que mantendrá abiertos los canales de diálogo y que se ha planteado una nueva metodología de seguimiento y cumplimiento. Pero por parte de las organizaciones sociales y específicamente por la FENOCIN existe una resolución de la Asamblea Nacional de la FENOCIN y que se rompió todo tipo de diálogo con el gobierno nacional. Y si el gobierno nacional desea cumplir alguno de esos acuerdos, de 218 acuerdos, está en sus manos que debe continuar cumpliendo. Y conocemos de que en las instituciones públicas donde debían haber cumplido, donde debían haber ejecutado, no se está cumpliendo.
Seguimos, amigos. El Pleno de la Asamblea archivó el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. La moción de archivo fue presentada por la bancada del correísmo y obtuvo el respaldo de 73 legisladores. Karen Aro con el reportaje. Este proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior estuvo en manos de la Asamblea durante 2 años, pero este jueves, tras el segundo debate, no obtuvo los votos para ser aprobada. La propuesta se archivó con 73 voluntades, 40 en contra y 14 abstenciones. Dijimos no al archivo de una reforma nefasta que violaba derechos constitucionales de los estudiantes. El proyecto de ley que ahora está archivado planteaba la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Áchilas. Reducía, entre otras cosas, los requisitos para ser rector o director académico de las universidades. Obligaba que el 10% del presupuesto de cada universidad pública se distribuya mediante un fondo concursable. Eso va en desmedro de la educación superior, señalaron desde Pachacutic. Aquí se viene a decir que dizque estamos entregando las universidades para gremios. Quieren seguir cuidando la ley que no les permite el ingreso de 1.300.000 jóvenes estudiantes. ¡Allá ellos! Este proyecto de ley fue construido en base a otras 19 propuestas, una de ellas hecha por el presidente Guillermo Lasso, planteamientos que según la legisladora Ana Belén Cordero no fueron tomados en cuenta. Que se apruebe esta ley no garantiza que se va a crear una universidad en Santo Domingo, señores. No le mientan a los estudiantes, no le mientan a los jóvenes. Que se cree una ley ni siquiera es el primer paso. Otro punto cuestionado durante el debate y que fue la razón del rechazo era que la norma le retiraba autonomía a las universidades. El inicio de clases en la costa previsto para el 24 de abril será escalonado para algunos establecimientos educativos. La intensidad de las lluvias ha afectado la infraestructura y por tanto algunos planteles podrían posponer el regreso a las aulas, hacerlo de manera parcial o virtual. Las afectaciones ya las hemos constatado en este noticiero. Maleza crecida, instalaciones inundadas, infraestructura dañada, falta de bancas, polvo acumulado y sin servicios básicos. Es lo que aquejan cientos de instituciones educativas fiscales a tan solo días de que inicien las clases en la costa. Entre el sismo y la época lluviosa supera las 600 unidades educativas a nivel nacional con afectaciones de todo tipo. Tan solo en la provincia del Guayas hay 112 planteles educativos con afectaciones derivadas de las lluvias y el sismo del 18 de marzo. Así lo dijo la ministra de Educación durante un evento de reconocimiento a maestros por su día. En Guayaquil, el sitio de mayor afectación, como suele suceder, es Monte Sinaí. La ministra de Educación reconoció además que algunas de las escuelas afectadas por el invierno y por el sismo no van a alcanzar a llegar para el inicio de clases en la costa. Por eso es que se va a planificar un protocolo o un plan de contingencia para que algunas de ellas sean utilizadas parcialmente cuando es posible o en algunos casos iniciarán las clases a distancia. Algunas podrían iniciar clases unos días más tarde. La ministra mencionó también que hasta el jueves de la próxima semana tendrán publicada ya la nómina de instituciones y la contingencia que se aplicaría. Durante el evento a los docentes en su día, la ministra señaló que se han otorgado ya 8.000 nombramientos definitivos a los maestros. Y 2 personas que se accidentaron en un avión ultraligero en Galápagos fueron rescatados con vida después de casi un día de permanecer flotando y a la deriva en la reserva marina. Diego Añasco con los detalles. A las 22 horas de haber tenido la última comunicación, las 2 personas que se accidentaron en una avioneta ultraligera Pipistrel Virus SW de matrícula HCU 0076 fueron rescatadas del mar a 49 millas al noroeste de la isla Isabela, en la Reserva Marina de Galápagos. Se trata de Julio César Bisuete, quien capitaneaba la nave, y Alberto Andrade, que iba de acompañante. En un vuelo que partió desde la isla San Cristóbal para avistar tiburones ballena y que nunca regresó al aeropuerto del cual despegó. Nuestros esposos se encuentran vivos, fueron rescatados y están en excelente estado de salud. Para encontrarlos se armó todo un ejército de personas e instituciones que incluyó un avión, un helicóptero, 2 lanchas oceánicas, fibras de pescadores y barcos de turismo, que bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas logró dar con las 2 personas que permanecían flotando junto a la avioneta. Se les ha brindado la atención médica, se encuentran bien de salud, han sido provistos de alimentación, hidratación y serán entregados el día de mañana aquí en la ciudad de San Cristóbal aproximadamente a las 15 horas.
Los conocimientos de sobrevivencia en el mar de Alberto siendo pescador, más la amplia experiencia en operaciones aéreas de Julio César, hicieron que resistieran por casi un día el inhóspito Océano Pacífico hasta que llegara la ayuda.